Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emoziu Superíndice 3N tenerlos por AQU, listos para descubrir juntos lo último del mundo del espectáculo, el chismorreo celebrity y sobre todo, lo que realmente nos importa, las declaraciones de Andy Eru Parrafuel. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por todas partes, desde las redes sociales hasta los titulares de las revistas. QU Copyright dijo Andy sobre Kerem Bürsin y su aparición superíndice 3N en Vanity Fair. Su copyright, la tensión superíndice 3N estuvo en el aire. La relación superíndice 3N entre Andy y Kerem siempre ha sido un tema candente, alimentando especulaciones y fantasías entre sus fans. Y ahora, con la reciente entrevista de Andy en Vanity Fair, las preguntas se multiplican. ¿Hablu superíndice 3 de Kerem? ¿Revelu superíndice 3 algo sobre su pasado juntos? ¿Hay alguna esperanza para los Anker de reunirse? Pues bien, prepúrrense porque vamos a desentrar más menos cada detalle, analizar cada palabra y llegar al fondo de este asunto. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru en lo mejor del mundo del entretenimiento turco, noticias exclusivas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme jugoso. Asu que activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sigan siendo parte de esta gran comunidad. Prometo que la campanita les traerá suerte en el amor, o al menos, les mantendrú al tanto de todo el drama. Bien, ahora vamos al grano. La aparición superíndice 3N de Andy Eru Parrafuel en la edición superíndice 3N italiana de Vanity Fair ha causado un revuelo enorme, y no es para menos. Andy, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, es una de las actrices turcas queridas y seguidas a nivel mundial. Su entrevista era muy esperada, y las expectativas estaban por las nubes. Era como la final de la Champions League para los fans de los Anker. Todos conteniendo la respiración superíndice 3N, esperando el gol decisivo. En la entrevista Andy habló superíndice 3 de muchos temas, su carrera, sus proyectos futuros, su visión superíndice 3N del mundo, su lucha por la salud de su sobrina Mavi, y su relación superíndice 3N con la fama. Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención superíndice 3N de todos es lo que dijo sobre Kerem Bürsin. Y es que, seamos sinceros, por muy interesantes que sean sus proyectos futuros, lo que realmente nos importa es saber si hay posibilidades de que la llama Anker vuelva a encenderse. Para entender el contexto, recordemos brevemente la historia de Andy y Kerem. Ambos se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Durante un tiempo vivieron un romance de ensueño más menos capturando la atención superíndice 3N de los medios y el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Sus fotos juntos eran adorables, sus muestras de afecto público eran conmovedoras, y todos creían que su amor sería para siempre. Eran la pareja perfecta. El cuento de hadas que todos queríamos vivir. Instagram era un festival de corazones y comentarios llenos de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Después Copyright S de una o más menos y medio de relación superíndice 3N, Andy y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un shock para muchos y las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de todo tipo, incompatibilidad de agendas, presiones de la fama, diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que ambos decidieron seguir caminos separados. El final de un cuento de hadas siempre es triste, ¿verdad? Las redes sociales pasaron de ser un mar de corazones a un campo de batalla de especulaciones y teorías conspiratorias. Desde entonces, Andy y Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación superíndice 3N. Rara vez se les ha visto juntos, y evitan hablar el uno del otro en entrevistas. Esto, por supuesto, ha alimentado a la curiosidad de los fans, quienes siguen esperando una reconciliación. Cada vez que se les ve en el mismo evento, aunque sea a superíndice 3 metros de distancia, las redes sociales explotan con la esperanza de un reencuentro. La fe mueve montao más menos y la fe de los fans de Anker es inagotable. Volviendo a la entrevista de Vanity Fair, la pregunta que todos se hacen es, ¿menciono superíndice 3 Andy a Kerem? La respuesta corta es, no directamente. En ningún momento de la entrevista, Andy pronuncia el nombre de Kerem Bürsin. Ni siquiera un K fugaz.
Pero ojo que el diablo es tú en los detalles. Sin embargo, que hay algunas declaraciones que se pueden interpretar como indirectas o alusiones a su pasado juntos. Y a Q es donde empieza la verdadera diversión superíndice 3n. El análisis forense de cada palabra de Ande. Vamos a ponernos nuestras gafas de detective y desentrar más menos el significado oculto de cada frase. Por ejemplo, en un momento de la entrevista, Ande habla sobre la importancia de la privacidad en su vida personal. Dice que valora mucho su intimidad y que le resulta difícil lidiar con la constante atención superíndice 3n de los medios. Algunos han interpretado esto como una referencia a su relación superíndice 3n con Kerem, que estuvo constantemente bajo el escrutinio público. ¿Acaso la presión superíndice 3n mediática fue demasiado para ellos? ¿Fue la falta de privacidad uno de los detonantes de la ruptura? Es una posibilidad muy real. Vivir un romance bajo los focos no debe ser fácil. También Copyright N habla sobre la dificultad de mantener relaciones en la industria del entretenimiento. Dice que es difícil encontrar personas en las que confiar y que a veces se siente sola. Esta declaración superíndice 3n podrá interpretarse como una alusión superíndice 3n a su ruptura con Kerem, sugiriendo que las presiones de la fama pudieron haber contribuido al fin de su relación superíndice 3n. ¿Fue la envidia, los celos o la falta de tiempo lo que erosionó superíndice 3 su relación superíndice 3n? El mundo del espectáculo es un entorno competitivo y despiadado, y mantener una relación superíndice 3n sana en ese contexto es un verdadero desafío. Otra declaración superíndice 3n interesante es cuando Ande habla sobre el amor. Dice que cree en el amor verdadero, pero que también Copyright N es consciente de que no siempre es fácil de encontrar. Aún más menos a de que es tú abierta a encontrar el amor de nuevo, pero que no es tú buscando activamente una relación superíndice 3n. Esta declaración superíndice 3n podrá interpretarse como una indicación superíndice 3n de que Ande ha superado su relación superíndice 3n con Kerem y es tú lista para seguir adelante. O por el contrario podrá ser una forma sutil de decir que aún no ha encontrado a nadie que la haga sentir como Kerem la haga sentir. Las interpretaciones son infinitas. Sin embargo, también Copyright N hay quienes creen que las declaraciones de Ande son muy ambiguas y que podrán interpretarse de diferentes maneras. Algunos fans, por ejemplo, ven en sus palabras una esperanza de reconciliación superíndice 3n. Creen que Ande aún siente algo por Kerem y que es tú abierta a darle una segunda oportunidad. La esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Anker se aferran a cualquier seu más menos al, por pequeño más menos a que sea, que indique la posibilidad de un reencuentro. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ellos y lo que sienten el uno por el otro. Pero como siempre a los fans nos encanta teorizar y fantasear con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Es parte de la diversión superíndice 3n. Y seamos sinceros, a Q Copyright N no le gustará verlos juntos de nuevo. Mu se ayuda de las especulaciones sobre su relación superíndice 3n con Kerem. La entrevista de Ande en Vanity Fair ha revelado mucho sobre su personalidad y sus valores. Ande se muestra como una mujer fuerte, independiente y con una gran conciencia social. Habla sobre su trabajo como embajadora de varias organizaciones Venu Copyright Ficas y su compromiso con la lucha contra el cáncer infantil. También Copyright N habla sobre la importancia de la educación superíndice 3n y la igualdad de oportunidades. Ande no solo es una cara bonita, sino también Copyright N una mujer comprometida con causas importantes. En definitiva, la entrevista de Ande en Vanity Fair es un retrato íntimo y revelador de una de las actrices turcas más importantes del momento. Si bien no revela nada explícito sobre su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin, su que ofrece algunas pistas y sugerencias que han alimentado a UNMU, es la curiosidad de los fans. Es como un rompecabezas sin terminar, donde cada pieza es una declaración superíndice 3n y cada fan intenta encajar las piezas para descubrir la verdad. ¿Q Copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Ande no habló superíndice 3 directamente de Kerem, pero sus declaraciones sobre la privacidad, las relaciones en la industria del entretenimiento y el amor pueden interpretarse como indirectas a su pasado juntos. Si hay o no una posibilidad de reconciliación superíndice 3n, solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable que siempre pone las cosas en su lugar.
Lo que su es cierto es que Ande es una mujer talentosa, inteligente y comprometida, que tiene mucho que ofrecer al mundo. Su aparicio superíndice 3N en Vanity Fair es una prueba de su creciente popularidad y su impacto en la cultura popular. Y independientemente de lo que suceda con su vida amorosa, seguiremos apoyando su carrera y celebrando sus logros. Ande es una estrella que brilla con luz propia. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la entrevista de Ande Eru Parrafoel en Vanity Fair. Como siempre, me encanta compartir con ustedes lo último del mundo del espectáculo y escuchar sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Para resumir brevemente, Ande Eru Parrafoel no mencionó superíndice 3 directamente a Kerem Bürsin en su entrevista en Vanity Fair. Sin embargo, algunas de sus declaraciones sobre la privacidad, las relaciones en la industria del entretenimiento y el amor pueden interpretarse como indirectas a su relación superíndice 3N pasada. La entrevista también copyright N revela superíndice 3 mucho sobre su personalidad, sus valores y su compromiso social. En resumen, Ande es mucho más que una simple cara bonita. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y si no han aprendido nada nuevo, al menos espero que se hayan divertido un poco. De eso se trata. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de las declaraciones de Ande? ¿Creen que hay alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N con Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. No se corten. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Un like es como un abrazo virtual. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y sigan conectados porque pronto tendremos muchas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Prometo que no se aburrirán. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar con los anker. O con lo que les haga felices, al final, lo importante es show más menos ar. Y si esos sueu más menos os incluyen un romance turco de ensueu más menos son pues adelante. Q copyright N sabe Kizu ese al buen edúa se hagan realidad. Hasta pronto mis chismosos favoritos.